Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Alegremente. Gracias por estar aquí en esta semana. Hoy es un día muy especial, porque justamente hoy en la noche, en algunas horas, se celebra el Passover. Y me imagino que nunca has escuchado acerca del Passover. Como yo nunca había escuchado acerca de esto, ni en todos mis años que estuve en el cristianismo, ni nada, escuché acerca de esto. Y en alguna otra oportunidad, pues yo voy a querer a lo mejor hablar un poquito acerca de esto, porque esto es una fiesta bíblica. Hablar un poquito acerca de esto con más detalle y lo que el celebrar estas fiestas bíblicas han hecho en mi vida. En alguna oportunidad, pues voy a compartir un poquito más acerca de eso, pero quería compartir esto porque pues he estado leyendo mucho la Biblia y justamente a partir de leer la Biblia entera, de querer yo saber quién es este creador de los cielos y de la tierra, es que me di cuenta de todas las cosas que están ahí para nosotros. No solamente para seguir, sino para nosotros celebrar, para nosotros recordar y para nosotros nunca olvidar lo que nuestro Padre Elohim, nuestro Yahuwah Elohim, ha hecho con nosotros, con las generaciones anteriores y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas a través de su Hijo, a través de su Hijo. Entonces, para esto justamente son estas fiestas. O sea, la fiesta de hoy de Passover es una fiesta que se celebra en conmemoración para recordar lo que pasó en Egipto, cuando Yahuwah Elohim liberó a su pueblo Israel de las manos del faraón de Egipto, lo sacó para darles libertad y para llevarlos a la tierra que él les prometió. Entonces, es increíble, es hermoso porque yo no había nunca realmente leído en detalle acerca de esto y tampoco sabía que existía una fiesta para recordar este día. Y aparte de eso, no solamente recordamos este día, sino que se recuerda también el momento en que Yahusha fue sacrificado. Fue sacrificado por todos nosotros para que a través de su sangre, del sacrificio que el Padre hizo a través de él, nosotros pudiésemos ahora poder venir al Padre en espíritu y en verdad, poder llegar a Él otra vez, poder venir a Él y acercarnos a Él, poder conectarnos con el Padre y tener relación con Él. Y aparte de eso, pues nos hace hijos a partir de nosotros creer que Él mandó a su Hijo y que resucitó por nosotros. Ahora ya no somos creación, ya somos sus hijos, ya somos sus hijos. Y al ser hijos somos injertados en su pueblo que es Israel. Israel es su pueblo, el pueblo que Él escogió. En la Biblia aparece y cuando nosotros podemos leer toda la Biblia, no por pedacitos, como nos han enseñado, solamente por pedacitos, solamente desde el final es que nos han enseñado a leer la Biblia, que es toda la parte de Yahusha, los apóstoles y toda esa parte. Por pequeños pedacitos uno lee los primeros libros, bueno, los primeros libros como Génesis, Éxodo, pero no leemos todo en contexto, no leemos todo capítulo por capítulo, no leemos todo lo que son las enseñanzas que hay el Torah. Entonces, últimamente he estado leyendo mucho la Biblia y por eso es que yo aquí menciono mucho, hay que leer, no nos podemos conformar con lo que nos dicen. ¿Quién es Elohim? No nos podemos conformar, sino hay que leer. Y la Biblia pues corresponde a un libro completo, no es la separación del primer pacto con el pacto renovado, es todo junto, todo junto. Nosotros no podemos leer solamente lo que es lo que le conocemos al Nuevo Testamento, que es el pacto renovado. No podemos empezar a leer eso y empezar a leer las enseñanzas de Yahusha sin antes leer y entender, por supuesto, lo que dice el primer pacto. Porque las cosas que Yahusha está diciendo corresponde a los primeros libros de la Biblia, que son las enseñanzas, es lo que le dicen el Torah. Yahusha cuando hablaba, él él mencionaba aspectos del Torah, de las escrituras.
también cuando él hablaba, él mencionaba aspectos de lo que decían, de lo que dijeron los profetas también anteriormente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno va y lee solamente a Yahusha? Pues entonces tú te das cuenta de que no entiendes, vas a estar perdido, vas a estar en el aire, no vas a entender muchas cosas de lo que él decía y vamos a pensar que el pacto renovado, que es cuando Yahusha vino, no tiene absolutamente nada que ver con el primer pacto y es una mentira. Es una mentira que nos han dicho que está dividido. Y por eso es que he compartido aquí varias veces que la única manera de nosotros saber realmente y entender bien es leyendo lo que el mismo Padre dejó para nosotros, para entenderlo a Él, entender por qué manda el Hijo, entender la conexión del Padre y el Hijo, entender a los profetas, entender lo que Yahusha dijo de los profetas y lo que Yahusha dijo que viene en el futuro. No vamos a poder entender solamente Yahusha y a los apóstoles sin antes leer el inicio. Tenemos que leer el inicio. Eso es lo que yo creo que todo creyente tiene que hacer, leer y buscar al Padre en espíritu y en verdad a través de sus escrituras. Porque de verdad yo me he dado cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo las fiestas bíblicas. ¿Cómo es posible de que estando en el cristianismo no tenía ni idea que existían? Porque no leí al principio y porque aparte de eso no nos incentivan a que son cosas que el Padre quiso que nosotros siguiéramos celebrando, porque desconectan al pueblo de Israel con lo que vino a ser Yahusha. Cuando Yahusha era parte del pueblo de Israel, cuando Yahusha era parte de la tribu de Judá, que es parte de las 12 tribus de Israel, entonces nosotros no podemos desconectar una cosa con la otra. Si nosotros creemos en el Creador de los cielos y de la tierra, entonces tenemos que creer en su Hijo, ¿verdad? Por supuesto. Pero aparte de eso, si creemos en el Creador de los cielos y de la tierra, tenemos que creer en su palabra entera, no solamente el nuevo pacto. Y aparte de eso, si creemos en Yahusha, tenemos que también creer en el Padre, que fue quien lo envió. Yahusha no vino a hacer las cosas solo. Él no vino a decir lo que dijo desde su boca. Él dijo siempre que él hablaba lo que su Padre le decía. Entonces, el pacto renovado no se puede desconectar del primer pacto porque todo tiene sentido y hace armonía. Si nosotros conectamos una cosa de la otra, entonces estamos creando religiones que no tienen absolutamente que ver con el Elohim de la Biblia y con su hijo Yahushua HaMashiach, el Mesías. No tiene nada que ver. Entonces, no podemos desconectarlos, no podemos desconectarlos. Entonces, por eso es que digo, todo creyente que vino al Padre a través de Yahusha y que cree en Yahusha, el Mesías, debería de saber y entender todo lo que dijo el Padre al principio porque nos corresponde a nosotros. Nosotros están las 12 tribus de Israel y muchos de por ahí, de cualquier persona puede ser tribu de Israel porque ellos fueron dispersados por todos lados. Pero aparte de eso, todos los que vinieron a Yahusha, que fueron los gentiles, y al final, que los apóstoles empezaron a hablarle a los gentiles, que no creían, no sabían la cultura de los hebreos israelitas, no sabían nada de lo que ellos hacían, pero se les abrió la oportunidad para que ellos también pudieran conocer a Yahweh Elohim de el primer pacto, se les abrió la oportunidad para que ellos también pudieran venir y ellos vienen a través de creer en Yahusha, pero estos gentiles ahora no reemplazan a Israel, no reemplazan a las 12 tribus, ellos sencillamente se incorporan a Israel. Ahora ya el Padre nos abre a todos la oportunidad de ser sus hijos. Y cuando somos sus hijos, entonces nosotros seguimos al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel. A ese es el que vamos a seguir y ese es el que está en los primeros libros de la Biblia, del cual habla Yahusha y del cual hablan los apóstoles. Todo está conectado, no podemos desconectar nada. Quien desconecte una cosa con la otra, entonces está creando su propia religión, sus propias denominaciones y por eso es que vemos 30,000 o más denominaciones en la religión cristiana y no tiene sentido. No tiene sentido cuando tenemos
un solo Elohim, un solo hijo, que es su hijo Yahusha, y una sola palabra, que fue la que dejó para todos. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos, sino que leemos las escrituras como están puestas ahí para nosotros, completitas, capítulo por capítulo, empezamos a darnos cuenta que la Biblia tiene sentido, que lo que decía Yahusha tiene sentido, que lo que dicen los apóstoles tiene sentido, que lo que decían los profetas tenía sentido, porque está hablando de los primeros libros. O sea, todo tiene sentido, está en armonía. Cuando tú ves contradicciones, porque puede ser de que a lo mejor estemos siguiendo doctrinas de hombre, o puede ser que hayan también errores en la Biblia, porque hay errores que han sido puestos o manipulados de alguna u otra manera para seguir doctrinas que son de hombres. Entonces, ¿por qué menciono yo todo esto? Yo menciono todo esto porque yo les estaba comentando que últimamente pues he estado leyendo mucho y yo no conocía para nada, o sea, de verdad, yo no tenía ni idea. Yo medio había leído Génesis un poquito, cuando estaba en el cristianismo hace muchos años, Génesis un poquito, de repente Hechos, de repente una que otra vez leía un poquito de los profetas, un poquito, pero lo que más me sabía era la historia de Jesús, algunas cosas de los apóstoles, un poquitico de Apocalipsis, pero el resto no conocía nada. Por eso sí, lo que leía de Jesús y lo que leía de los apóstoles, muchas veces no tenía ni idea y no entendía nada. ¿Y cómo iba a entender si no había leído la primera parte completa? Entonces, ahí es donde he podido últimamente entender mucho más, porque al leer la Biblia al principio, uno va conectando los puntos y me parece increíble. Una de las cosas que me parece increíble, era cómo el pueblo de Israel, ellos tenían, el creador de los cielos de la tierra los escoge a ellos como un pueblo, que es su pueblo, y los separa, él los separa, y los separa a través de estatutos, de leyes que les dejó, de estatutos, de enseñanzas. Él les deja enseñanza para que puedan vivir una vida tranquila, en paz y no se metan en problemas. Son las enseñanzas, son las leyes divinas, lo que yo siempre hablo aquí, de las reglas de la casa. Eso es lo que he mencionado últimamente. Entonces les deja estatutos, les deja lineamiento y era increíble cómo el pueblo de Israel, ellos no seguían los lineamientos. O sea, de repente venía un rey y lo seguía y de repente otro no. Y era, o sea, era un desastre. Ellos hacían las cosas a su manera y no como nuestro Padre les dijo que se tenían que hacer las cosas. Una cosa es lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo interpreto, como yo quiero agradarle, como yo quiero adorarle, como yo quiero servirle, como yo quiero amarle. Y otra cosa es como Él quiere ser amado, como Él quiere ser servido, como Él quiere que lo honremos, como Él quiere que le sigamos. Son muy diferentes. Entonces, eso era lo que quería compartir hoy. Una cosa es lo que Él puso como lineamientos y por eso justamente, pues, por ejemplo, los 10 mandamientos, Él le dijo a Moisés, escríbelo en una tabla, escríbelo en una roca, en una piedra, porque esto tiene que quedar aquí para las generaciones y que sigan viendo y que no se les olvide lo que les estoy diciendo, porque esto los mantiene a salvo, esto los mantiene fuera de problemas. Y aquí es donde son cosas que a veces nos cuesta ver y nos cuesta ver precisamente por toda la programación que nos han puesto en la cabeza, porque por las cosas que nos han dicho, por las cosas que nos han dicho en las religiones, que tú no tienes que seguir nada, que tú no tienes que seguir los estatutos ni los mandamientos. Creen que los mandamientos y las enseñanzas en el Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia, fueron solamente para los judíos. Y eso no fue solamente para los judíos. Primero, eso fue para todo el pueblo de Israel. Y segundo, eso, si nosotros somos creyentes del Mesías, que vino por nosotros, que murió por nosotros, resucitó por nosotros, siendo gentiles o siendo parte de Israel o lo que sea, siendo parte de las tribus de sangre, ¿verdad? Lo que sea. Nosotros cuando aceptamos al Mesías en nuestro corazón, cuando aceptamos seguirlo como nuestro ejemplo,
ahora pasamos a ser parte del pueblo de Elohim, del Padre, y ahora somos parte de Israel. Así que todo lo que ahora corresponde a Israel y todo lo que correspondía a Israel desde antes, los estatutos que el Padre puso para ellos, nosotros también los debemos de seguir porque es lo que nos mantiene a salvo, es lo que nos mantiene seguros, es lo que nos da libertad. Muchas personas dirán, y bueno, y esto es una de las cosas que nos ha metido tanto en la cabeza con las tradiciones y todo eso, que tú no tienes que seguirlo para nada, los mandamientos ni nada de eso, porque entonces si tú lo sigues, entonces Yahusha no hizo nada por ti, para que tú estés libre. Nada que ver. Lo que Yahusha hizo fue para el perdón de nuestros pecados, porque nosotros ya veníamos con desobediencia, con problemas, con cosas, precisamente porque venimos ciegos, no tenemos ni idea y no tenemos ni siquiera tenemos una forma de cómo debemos de seguir las cosas. Si supiéramos de esa forma, a lo mejor tenemos la oportunidad de seguirlo, pero veníamos muchos de nosotros cegados, no sabíamos, no teníamos la forma. Israel sabía la forma, pero ellos no la cumplieron. Muchos de nosotros no teníamos ni idea, incluso teniendo la Biblia enfrente de nosotros, bien sea en una religión o lo que sea, y no sabíamos por qué. De alguna u otra manera uno confía en hombres, que los hombres son los que te van a enseñar a ti la Biblia y te la van a interpretar, pero no es así. Uno tiene que leer por uno mismo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que la salvación, o sea, que nosotros estemos a salvo, va a ser a través de Yahusha. Yahusha nos da salvación porque Él nos redime de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y Él muere, Él es un sacrificio, Él es el sumo sacerdote, lo que al principio en la Biblia teníamos, que si no la leemos al principio no tenemos ni idea qué significa ser sumo sacerdote, qué significa que Él ahora es el sacrificio, porque yo eso lo sabía en el cristianismo, pero no sabía por qué, de dónde, por qué sacrificio, por qué es el sumo sacerdote, qué tiene que ver, porque no había leído los primeros libros de la Biblia en donde hablan de eso. Pero lo que quiero decir es que nosotros venimos a Él, a Yahusha, ¿verdad? Nosotros creemos en Él, creemos que el Padre lo levantó, lo resucitó y ahora, a partir de aquí, pues nosotros ya podemos venir al Padre, porque la paga de las transgresiones es la muerte. Eso era como, así era. O sea, la paga de las transgresiones es la muerte. Entonces, ahora que Yahusha muere por nosotros, ya Él paga todo eso. Y es maravilloso. Por eso no quiere decir de que como ahora Él paga, nosotros ahora somos sin ley, podemos hacer lo que nos da la gana, podemos pensar lo que nos da la gana, podemos realmente hacerlo a nuestra manera y no a su manera. Porque entonces estamos abusando de la gracia. Y no vamos a abusar de la gracia, no podemos abusar de la gracia. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y cuando uno sigue los mandamientos, uno sigue lo que Él habló desde el principio y dijo, por favor no hagan esto de esta manera, hagan esto de la otra manera, hagan esto de la otra manera. Esas leyes que Él puso, esas reglas de la casa que Él puso, las puso para nuestro beneficio. Siempre he compartido acerca de esto. Para nuestro beneficio. Cuando uno se pone a estudiar cada cosita, tú te das cuenta que es para nuestro beneficio. Y si es para nuestro beneficio, entonces no es algo malo, al contrario, es para nuestro beneficio. ¿Y por qué? Porque la regla es lo que te permite no estar en problemas. Si nosotros estamos en problemas cuando transgredimos la ley, ¿verdad? Para saber que hemos transgredido la ley, tenemos que saber cuál es la ley, ¿verdad? Si nosotros no sabemos las leyes, no vamos a tener ni idea, vamos a estar como locos, salvajes y nos vamos a meter en problemas todo el tiempo. Y vamos a estar esclavizados al mundo, vamos a estar esclavizados a lo que dice el mundo, a lo que hace el mundo, de la forma en cómo sufre el mundo y todo eso. Entonces, si nosotros queremos la verdadera libertad, nosotros seguimos sus mandamientos, porque no son ni gravosos, ni son para nada
en contra de nuestra libertad, nada que ver, en absoluto, al contrario, para poder tener libertad, nosotros lo seguimos a nuestro Padre Bello, porque de esa manera lo amamos. Si nosotros toditos decimos, yo amo al Creador, hay que cumplir sus mandamientos, hay que cumplir, hay que obedecer lo que Él dijo al principio. ¿Cómo nosotros vamos a decir ahora, bueno, ahora como ya yo creo en Yahusha, ya yo no tengo que obedecer todo lo que estaba al principio? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? O sea, solamente es nuestra manera o como nos lo han puesto en la cabeza, pero eso no tiene sentido. Nosotros estamos en problemas cuando no seguimos las reglas de la casa. Se los voy a poner aquí como un ejemplo. Cuando nosotros vamos a un país cualquiera, por ejemplo, llegué de Venezuela a los Estados Unidos. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, yo tenía que aprender, hay reglas en cada país, hay leyes en cada país y muchas de las leyes son muy parecidas, pero hay otras que son diferentes totalmente. Cuando yo llego aquí a este país, yo tuve que aprender las leyes de aquí. Muchas de las cosas que están aquí en Estados Unidos como ley no existen en Venezuela. Entonces, en Venezuela yo podía pasar eso y no había problema porque en realidad yo no estaba transgrediendo la ley, entonces no tenía problema. Pero aquí, esas mismas cosas que yo podía estar haciendo en Venezuela, yo las hago aquí en Estados Unidos y voy a meterme en problemas. Entonces, cada país tiene sus leyes y cuando nosotros seguimos esas leyes, nosotros no nos metemos en problemas y estamos libres. En el momento en que nosotros transgredimos la ley de un país, nosotros nos metemos en problemas y podemos ir a la cárcel. Se acaba nuestra libertad. Entonces, si todos nosotros entendemos esto bien claro y sabemos que si nosotros vamos a un país, si nosotros vamos a algún lugar, tenemos que obedecer las reglas de ese lugar, porque si no, nos van a mandar directico a la cárcel o nos sacan del país. Así de sencillo, así es como es. Entonces, si nosotros lo tenemos bien claro, que es siguiendo las leyes de un país que nosotros estamos en libertad, podemos disfrutar de la vida y todo eso, porque, por ejemplo, si dicen que no me puedo pasar la luz roja, no puedo hacerlo. Si dicen que no puedo correr a tal velocidad, no puedo hacerlo, porque si no, me va a tocar pagar o me voy a meter en problemas o puedo incluso ir a la cárcel por situaciones un poco más extremas. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si nosotros lo tenemos bien claro, toditos lo tenemos bien claro, que para poder tú estar libre, para tú poder vivir tranquilo y sin meterte en problemas, tú sigues las leyes del país, ¿por qué no vamos a seguir las leyes divinas que el Creador puso para nosotros, para nuestro beneficio? Si Él nos conoce más que nadie, Él hizo nuestro cuerpo, Él sabe exactamente lo que necesitamos, cómo lo necesitamos, Él sabe que si nosotros no hacemos esto, vamos a meternos en problemas, vamos a tener nuestras consecuencias. Si Él lo sabe mejor, ¿cómo es posible que nosotros seguimos las leyes de un país muy tranquilamente, pero no podemos seguir las leyes del Creador? El que todos decimos que amamos y que adoramos y todo eso. O sea, no coincide para nada, porque Él mismo dice, o sea, sigue mis estatutos. De esa manera lo amamos, las mismas escrituras lo dicen, que amamos al Padre siguiendo sus mandamientos, amamos al Hijo siguiendo sus mandamientos, que por cierto, los mandamientos de Yahusha no son para nada diferentes al Padre, son los mismos mandamientos y todo eso lo puedes entender si lees los primeros libros de la Biblia. No se va a entender, vamos a creer que es otra religión, que es otra cosa, si solamente leemos a Yahusha y los apóstoles y todo eso y no leemos toda la primera parte. La primera parte de la Biblia, todo lo que es el primer pacto, el Antiguo Testamento, lo que le dicen en el Antiguo Testamento, el primer pacto, todo esto es importante y es para todo creyente, no es solamente para los judíos o para los israelitas, no. Porque si fuera solamente para los israelitas y no fuera para más nadie, entonces nosotros no tenemos chance. Porque la Biblia habla completamente, casi que toda la Biblia habla de su pueblo de Israel y de sus 12 tribus. Y después es que abre el chance a los gentiles que quieran creer en Yahusha y que quieran llegar al Padre también.
Pero si la primera parte de la Biblia solo habla de los israelitas, entonces ninguno de nosotros tenemos chance, porque entonces nunca se nos abrió el espacio a nosotros. Entonces, si habla de los israelitas y todavía hay promesas que vienen para Israel, para sus 12 tribus de Israel y para todo aquel que quiera venir a él en espíritu y en verdad, que son todos los gentiles de las naciones, entonces todito deberíamos de seguir lo mismo. Todos deberíamos de seguir lo mismo y de estar aprendiendo lo mismo que está en la Biblia, que está en las Escrituras, ahí para nosotros entenderlo. Entonces, lo que quería compartir hoy con todos ustedes es que tengamos cuidado de querer hacer las cosas a nuestra manera o como nos los han puesto en la cabeza que a él le agradan las cosas, que a él le gustan las cosas de una manera, que a él le adoramos si nosotros hacemos esto porque me enseñaron aquí que esa es la manera. No, no es que alguien me enseñó, no es que la iglesia me enseñó, no es que así es como él, no, es como él quiere que le rindamos honor, reverencia, amor, como él quiere que lo amemos. ¿Cómo demostramos nosotros a ese creador tan inmenso que nos creó, que nos ha dado todo, que nos amó tanto que manda a su hijo, a su único hijito, a morir por nosotros? ¿Cómo le agradecemos? ¿Cómo le demostramos nuestro amor? Con nuestra obediencia, con nuestra obediencia. Y la obediencia, otra vez, no tiene nada que ver con salvación. Hay que quitarse eso de la cabeza. Esto tiene que ver con amarlo. Tú haces las cosas por amor, no lo haces porque una religión me dijo que tengo que cumplir esto o tengo que cumplir lo otro. No, tú lo haces por amor, porque cuando tú te pones a leer el libro y los primeros libros y tú dices, ¡qué locura! O sea, ahí es donde tú puedes entender las veces, la cantidad de veces que nuestro Yahuwah viene y le da oportunidad a su pueblo y vuelve y le da oportunidad y manda a una persona y manda al otro y todavía son tercos y no quieren escuchar y hacen las cosas a su manera. Y les decía todo el tiempo, no es lo que ustedes quieran o como ustedes piensen, es como yo les digo, si ustedes me siguen, van a estar bien, pero si no, no les va a ir bien. Precisamente otra vez porque es como que venga, alguien en el país me diga, estas son las leyes, si tú las sigues te va a ir bien, si no las sigues vas a estar en problemas y puedes incluso perder tu libertad. Y no lo vemos mal, pero cuando vemos que el creador de los cielos y de la tierra nos dice lo mismo para su creación, para su tierra, que es de él, la creación es de él la hizo, y nosotros queremos ser rebeldes y no queremos cumplir lo que él ha hecho para nosotros, para nuestro beneficio, sino queremos seguir haciéndolo a nuestra manera porque ahora pensamos de que lo que trajo Yahushua es algo nuevo y que no tiene nada que ver con aquel que no me gusta, el que puso las reglas al principio de la Biblia. No tiene nada que ver, no podemos separar una cosa con la otra. La única manera de entender bien a este Elohim es leer toda la Biblia y leer capítulo por capítulo desde el inicio, desde el principio. Es importante leerlo. Yo creo que en estos momentos nuestro Yahuwah Elohim está llamando a sus ovejitas de vuelta para que volvamos al camino del cual nos perdimos. Todos nos perdimos del camino, todos nos fuimos por la tangente, nos fuimos por lugares locos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo religiones de hombres, estamos siguiendo a personas que están hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, de principio hasta el fin. Si alguien te está enseñando, si tú estás yendo a una iglesia, si tú estás aprendiendo de alguien y esa persona está diciendo cosas que no son bíblicas, cuestiónalo, hay que cuestionarnos las cosas. La Biblia está ahí para algo, la Biblia está ahí para que nosotros probemos, reprobemos, realmente exhortemos a la gente a través de su palabra. O sea, la Biblia está ahí por algo, es nuestra prueba, es la prueba para nosotros saber qué es verdad, qué es mentira en este mundo tan loco, en este mundo que hay engaño por todos lados. La única manera de saber si algo es cierto o no es que lo veamos en la Biblia y que coincida la primera parte con los profetas, con lo que dijo Yahushua, con lo que dijeron los apóstoles. Tiene que todo coincidir, estar en armonía, porque si no, a lo mejor pueden ser doctrinas de hombre. Y aquí es donde es importante porque pues nosotros
muchas veces nos desviamos sin saber, no tenemos ni idea. Es por lo que nos enseñan, porque tú crees, porque uno confía. No hay que confiar. Estamos en un mundo al revés, no podemos confiar, no podemos confiar. Lo que quiero decir es que no podemos confiar en nadie, hay que todo probarlo, todo probarlo. Entonces, cualquier cosa que escuchen tiene que ser bíblico, tiene que estar ahí. Porque si no, entonces estamos siguiendo tradiciones de hombres, estamos siguiendo solamente doctrinas, estamos siguiendo religiones y podemos estar en religiones por años y no saber realmente lo que el Padre quería desde el principio, que es obediencia, obediencia a Él y a sus estatutos. Y Yahushua vino a decir lo mismo. Si me aman, sigan mis estatutos. Y Él dijo, lo que yo digo no lo digo yo. El Padre que está dentro de mí habla por mí. O sea, Él lo dijo. Yahushua dijo que Él no decía nada de su boca. Él venía a hablar lo que el Padre le decía. Entonces, si Él habla de que si lo aman, sigan sus mandamientos, entonces, ¿de qué habla? ¿De qué quiere decir? Seguir los mandamientos del Padre. Él siguió los mandamientos de su Padre. Y de la misma manera nos exhorta a todos a seguir los mandamientos, a cumplir con lo que tenemos que cumplir, no a olvidar, no podemos olvidar la primera parte de la Biblia, porque pues si tú quieres crear una religión, pues agarra solamente el Nuevo Testamento y ve y crea tu propia religión, pero precisamente eso es lo que ha pasado. Y por eso tenemos tanta locura de denominaciones. Y el Padre está otra vez, como les decía, llamando a sus ovejitas para que volvamos al camino del cual todos nos perdimos. Y este camino lo ha abierto a través del sacrificio de su Hijo. Se ha abierto ahora la puerta para nosotros poder venir al Padre otra vez, en espíritu y en verdad. Así que si estás escuchando su voz en este momento, vuelve a Él y empieza a conocerlo por quien es Él, de verdad, sin orgullo, sin nada. Puedes haber estado en el cristianismo 20, 30, 40 años, 5, 10 o días o semanas en una religión. Puedes haber estado en una religión, pero en este momento, sin orgullo, ven a Él a conocerlo, pídele a Él, dile, muéstrame quién tú eres y ayúdame a conocerte y a leer más y saber más de ti, porque es la única manera para poder llegar a Él en espíritu y en verdad y poder entender bien lo que Él está tratando de decir. Hay que buscarlo a Él directamente, no a través de intermediarios. El único que nos abre el camino para llegar al Padre es Yahushua, y Yahushua nunca se contradijo de su Padre. Es el único. Nosotros vamos solo a través de Yahushua. Y lo que dice Yahushua va perfectamente cuadrado con lo que dijo su Padre y lo que dijeron los primeros libros de la Biblia y lo que dijeron los profetas. Todo está perfectamente cuadrado. Así que Yahushua vino a mostrarnos el camino para volver al Creador en espíritu y en verdad. Y que ya no tengamos excusa de querer hacer las cosas a nuestras maneras, sino a la manera de su Padre. Y por eso nos envía a Yahushua para que sea nuestro ejemplo. El Padre nos está diciendo, vengan a mí, los estoy llamando, vengan a mí, pero vengan a mí sin religión, sin tradiciones de hombre, vengan a mí directamente, yo les voy a mostrar el camino, les voy a mostrar cosas maravillosas. Creo que lo mencioné en el episodio anterior, en un pasaje de la Biblia. Y ya ahora para acabar, voy a compartir algunos versos de la Biblia de lo que significa amar al Padre y amar a su Hijo. ¿Qué es lo que significa? O sea, porque también es tan importante. Entonces dice en Deuteronomio 7:9, dice, conoce pues que Yahuwah tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En Deuteronomio 7:12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahuwah tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. En Deuteronomio 30:20 dice, amando a Yahuwah tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahuwah a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y en Juan 14:23 dice Yahushua así, dice, respondió Yahushua y le dijo, el que ama mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre y el Hijo siempre estaban unidos, siempre estaban unidos en un mismo sentir. Y Yahushua tenía el Espíritu del Padre dentro de él, entonces por eso era que hablaba de parte del Padre y cuando hablaba de cualquier cosa no se contradecía de lo que el Padre dijo en los primeros libros de la Biblia. Así que aquí él muy claramente dice, quien me ama, mi palabra guardará. La palabra mía es la palabra de mi Padre. Y por eso dice que su Padre le amará y por eso los dos vendrán a él y harán morada con él, con la persona que le ame y que guarde su palabra. La palabra completa, lo que el Padre quiso desde el principio. Entonces, bueno, quería compartir todo eso. Entonces tengamos cuidado porque no es a nuestras maneras, no es como nos han dicho, no es como lo que hemos pensado toda una vida quizás. Es lo que Él quiere, no es lo que yo quiera, es lo que Él quiere, lo que Él ha puesto ahí, lo que Él ha escrito para nosotros. Es su palabra, porque su palabra es verdad, su palabra es verdad, su palabra da libertad. Y como les decía, los mandamientos son para nosotros, para nuestro beneficio. Y nosotros seguimos las reglas de la casa puestas por nuestro Creador porque nosotros queremos estar en libertad, porque nosotros no queremos tener problemas. Por eso seguimos las reglas de un país. De la misma manera vamos a seguir las reglas del Creador. Un abrazo para todos, que tengan un lindo día y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.